Pues, ¿qué tal, coach? ¿Cómo está? ¿Cómo se la pasó toda esta semana? Hemos estado ya tiempo sin vernos, pero gracias a Dios, aquí estamos para Bueno, continuar. nomás que hay que aclarar que cada sábado ha estado el programa. O sea, ahí está, ya Sí, estamos el en nuestro programa ahí programa está. número Sí, 6, sí, Andrew. sí. Y pues con un gran tema ahorita Sí. para poder Sí, debatir sí. y discutir. Pues, ¿qué te parece? Vamos a decirle a nuestros televidentes Pues, de qué vamos a hablar ahora. platicamos que el tema va a ser la milla extra. Caminando la milla Caminando la extra. milla extra. Así Este es un libro, coach, que hace tiempo cuando estuvimos trabajando en Prepatec, usted me habló de él, yo no lo conocía, pero yo sí había escuchado la milla extra en los versículos, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que Así son es. palabras de Jesucristo. Y que ahorita yo voy a entrar a detalle con eso, porque es un tema de verdad bien profundo. Sí, Pero, claro. pero del libro, coach, ¿qué onda con el libro? Para que la gente Me pueda saber gustaría un poquito más. Sí, que pusiéramos el contexto del libro aquí para la gente. Sí. El libro se llama Caminando la Milla Extra de Mel Blackaby. Sí, fue un libro que yo conseguí, pues creo que fue como el año 2016, una cosa así, que Ya. tuve la oportunidad de poderlo comprar. Y de ahí, pues nace este mensaje, ¿no, Andrew? De Sí. Caminando la Milla Extra. Realmente vaya, un título que a mí me impactó, porque también me gustaría decirlo, que yo en mi libro, que se llama Un Equipo Force, también lo muestro aquí, el capítulo 14, el último capítulo de este libro, habla precisamente de Caminando la Milla Extra. Entonces, dándole un enfoque deportivo. Ok. En este libro, pues tiene un enfoque cristiano, que este Sí. libro es un libro cristiano. Pero existen varias cosas que a mí me impactaron dentro de este libro cuando lo leí, Andrew. Uno es que no es un libro que bajo el título podríamos llegar a pensar que era un libro de superación personal, Ok. de éxito, de motivación, de grandes hazañas, de grandes personas que lograron llegar al punto culminante o el punto mayor en sus respectivas disciplinas. Ok. No, sino que habla este libro en particular de cómo es el caminar cristiano, Andrew. Cómo es el compromiso que debe tener un cristiano para llevar a cabo el día a día en su vida. Creo que el primer capítulo es el camino menos transitado, El ¿verdad? camino menos transitado. Pues, De hecho, ya sí. te había comentado por teléfono por que teléfono. ese ya va a ser un capítulo más, Ok. ya sea para nuestra primera o segunda temporada de Fútbol 40. Muy bien. Porque pues hablar del camino transitado es hablar de un tema muy, muy vasto, ¿no? En el que podemos, quedarnos mucho rato, ¿no? Sacando esquemas y sacando preguntas Del en menos particular. transitado, sí. El menos transitado, Sí. camino menos transitado. Ahora, hay algo importante. Sí. Cuando yo leí este libro, saqué dos frases, Andrew, que a mí me impactaron. Más Ok. allá de hablar Sí. del camino menos transitado, que es el capítulo 1 de este capítulo. Que te voy a mencionar el primero para que pudiéramos Coach, darle un contexto. solamente me gustaría que la gente supiera, en Mateo 5:41 en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es donde menciona la milla extra. Este es un libro cristiano, Aquí, así es. pero se basa en este versículo que dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Ok? Y ahorita entro a detalle con esto, pero dígame, coach, ¿qué fue la...? Yo creo que de lo que yo saqué de este libro que me impactó fueron dos frases, Andrew. La primera dice, el mundo no necesita ver gente buena haciendo cosas buenas, sino necesita ver a Dios dentro de ellas. Ahí viene a mi mente lo que dice en la Biblia de que nuestras obras son trapos de inmundicia Así para es. Dios. O sea, cualquier obra buena de una persona. Ahorita vengo a pensar en muchos artistas que andan ahí con la ONU y en África y haciendo cosas buenas. Sí son cosas buenas, pero es como por vanagloria. O sea, yo lo hago porque yo soy una persona buena, no tenemos nada de bueno. Entonces yo pienso que más o menos se refiere a eso, esa frase. O sea, que la gente no necesita ver gente, hace cosas buenas. No, necesita ver a Dios en Dentro nosotros. de ellos. Yo creo que, en definitivo, Andrew, Sí. pero creo también que tiene varios contextos. O sea, Ajá. podríamos, yo creo que abundar un poquito más en esto, porque yo creo que en el caminar cristiano es bien importante que la gente no piense o no sienta que únicamente por realizar obras buenas
va a llegar a tener la bendición al final, ¿no? Que ¿Qué dice es el final de una en la Biblia persona? dice o sea, hablando del camino, que no es por obras para que nadie Sí, se gloríe. para que nadie se gloríe, sino por gracia. De hecho, es algo que se recalca ahí bastante y que en un momento dado es un tema también de Es conversación. un tema muy profundo, Kush, porque entonces la gente podría decir de que, oye, pues entonces, ¿cuál debe ser mi comportamiento? Porque si me comporto bien, entonces no está bien, y si me comporto mal, tampoco está bien. Entonces, solamente quiero entrar un poquito a detalle sobre eso. Al referirnos que de gente buena haciendo cosas buenas y gente cristiana o gente que camina con Cristo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador y hace cosas buenas, la diferencia es que uno debe que reconocer que es un pecador. O sea, en el caminar con Cristo, uno debe reconocer que es un pecador y que necesita de Dios. Cuando uno nace de nuevo, sus hechos o sus acciones son la vida de Cristo de nosotros. No es Andrew que hace las cosas muy bien porque es bien bueno. No. Si yo hago algo bueno, es porque Dios me da la gracia. A eso nos referimos. Así es, Ok. así es. Sí, y bueno, y tratando de seguir este tema y poniendo un poquito más en la historia, Andrew, Sí. recordemos que en el siglo, vaya, en la Edad Media, Ok. este tema tuvo mucha controversia. No sé si recuerdas que, vaya, había, ¿cómo se llama? Las llamadas, ¿cómo se llama esto? Cuando ¿Qué recurso? las llamadas aportaciones que se daban en la antigua iglesia. Ah, ok. Para Con lo de poder todo esto de Martín Lutero, las sí, 95 que tesis, sí, la que reforma. de muchas cosas Sí. sale la tesis de Martín Lutero, Ya. pero las llamadas aportaciones Sí, que se pagaban hacían, para no ir al infierno. sí, para Sí. poder salvarte, para darte una salvación al Sí, momento de morir, increíble. que es Que eran creo indulgencias. que indulgencias, todo, sí. sí, al momento de morir. Entonces, después, cuando sale lo que estás nombrando, las reformas de Lutero, pues se dan cuenta que dentro de la palabra Sí. que la traes ahí, pues nos podemos dar cuenta que la salvación viene no viene no viene Por dinero, ni por por bienes, obras, ni por sí. obras, sino por gracia, Sí. ¿sí? Cuando reconocemos al Hijo de Dios. Increíble, sí. Entonces, eso también hay que considerarlo porque fue un tema de mucha confusión en el pasado, ¿sí? Y que pues ya se ha erradicado hasta nuestros días, pero todavía es un tema importante Sigue porque siendo. como tú dices, hay mucha gente que dentro de su manera de poder corresponderle a otra gente mediante obras, Sí. pues a veces está escondido por atrás el tratar de obtener reconocimiento de esas obras, Andrew, y Ya. no realmente por el simple afán de poder ser una persona caritativa en la cual pueda desprenderme algo de mí para poder darle a alguien más que lo necesite. Ahí es como cuando que dice en la Biblia, ¿verdad? Que el todo corazón eso, es ¿no? engañoso, porque sí es cierto, o sea, muchas veces también actuamos para ser reconocidos. Sí, definitivo, ¿Sí? definitivo. O sea, hacemos cosas buenas, pero ¿para qué? Para que digan, ah, mira cómo se comporta. Así es, sí. Bueno, y en el mundo actual pues está ese dicho que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? No sé si sale de ahí en el desarrollo, ¿no? Que a veces muchas cosas eran esas, ¿no? O sea, Sí. se escondían las cosas buenas, no para hacer cosas malas, pero no tan buenas. No, hombre, coach, ahorita realmente. con todo lo de las redes sociales también es algo increíble, o sea, cada vez que alguien hace algo bueno es levantarse el cuello y subir fotos yo y mis videos, yo, repartiendo yo esto, o sea, la necesidad que tiene el ser humano de reconocimiento, o sea, uno no puede ir allá a un pueblito a hacer una caridad porque necesita grabarse para que la gente se dé cuenta que él hizo algo. Es increíble todo eso, o sea, cómo somos malvados, o sea, para mí eso es algo malvado, o sea, porque en realidad tú dices, bueno, pero está haciendo la obra, está haciendo algo bueno, pero no, o sea, tú quieres el reconocimiento, a ti no te importa ir a entregar colchas, tú quieres que la gente sepa que tú estás entregando colchas, o sea, es Así algo es. increíble como es nuestro corazón, y muchas veces nos cegamos. Así es, Nos ¿no? cegamos. Así es, definitivo. Entonces creo que es importante Sí. reconocer esa parte, Andrew. Y la segunda frase que yo saqué de este libro, que Sí. me impactó, es la siguiente. Es una pregunta, Ajá. pero también nosotros que estamos en este entendido podemos mencionar que es una afirmación. Ok. Pero vamos a crear la pregunta Como para pregunta. poder meter algo de polémica y tratar Sí. de desarrollarla, ¿no? Dice, ¿debería existir una diferencia entre una buena persona y un hijo de Dios?
¿Qué podremos decir de eso, Andrew? ¿Qué te dice? Ay, pues, mira, pues es que sí es un tema profundo, sí, porque muchas veces tristemente aún, o sea, hay personas que se comportan mejor que cualquier cristiano. Y lo digo, o sea, yo como cristiano. Pero es donde digo, o sea, un cristiano yo creo que está en una lucha constante de morir a la carne. Y cuando tú estás haciendo obras buenas por tu propia voluntad, sin la gracia de Dios, pues son simplemente obras, o sea, siempre hay un trasfondo, una necesidad de que a lo mejor estás haciendo esa obra por querer llenar un vacío que sientes, o por el reconocimiento, o porque te vean, lo que sea. ¿Podrías ponerlo en el mundo actual de ahorita? O sea, podría tener un trasfondo político, sí. Podría tener un trasfondo meramente personal, doy para recibir. Un trasfondo para ver qué recibir, como también aquella frase que dicen, no todo lo gratis es gratis. Bueno, coach, sino fíjese, que realmente ¿sí? tiene un trasfondo, ¿cierto? Fíjese, esta frase, no, mire, otra vez lo repito, en Mateo 5:41, está Jesús hablando, dice el título, el amor hacia los enemigos. Y lo más lo voy a leer tanto, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿A qué se refiere, coach? En ese tiempo, en el tiempo de Jesucristo, había una ley romana. El pueblo judío estaba bajo el dominio del pueblo romano. Así es. Y había una ley, o sea, una ley. ¿Qué decía esa ley? Que cualquier soldado que llevaba sus armas o su equipo de soldado podía decirle a cualquier ciudadano judío, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo en ese momento, hey, fulanito, ven para acá, vas a ir conmigo y vas a cargar mi equipo. Oye, pero es que tengo que darle de comer a mis hijos. No me importa, vente para acá, vámonos. Es una ley, es tu obligación. Entonces el pueblo judío tenía la esperanza de que llegara su Salvador, Jesucristo. Y llega Jesucristo y en lugar de decirles, no, ustedes son libres para poder hacer lo que quieran, no se sometan al pueblo romano, le dice, no solamente 1, sino que la van a llevar 2 millas. Es increíble, o sea, imagínense las lecciones, el ejemplo que nos pone Cristo día con día. Y yo tengo aquí la Biblia, yo soy cristiano, pues. Y este programa no es un programa en sí cristiano. Y yo no quiero, o sea, bueno, no, sí, yo que más quisiera que todo el mundo fuera cristiano, por su salvación eterna. Pero aún la gente que no es cristiana y que está escuchando este programa, podría estar aprendiendo 1001 cosas de la Biblia. De verdad, coach, o sea, es un ejemplo que mucha gente dice, es que cuál es el comportamiento correcto, es que cuál es la verdad absoluta, es que lee la Biblia. En la Biblia te vas a dar cuenta de la humildad de Jesucristo. Yo me voy a desviar un poquito, pero a mí me llama tanto la atención de cómo Jesucristo, siendo Dios, es diferente a todos los dioses. Porque todos los dioses dicen, hey, tráeme sacrificios, dame esto, dame esto. Y Dios, Jesucristo, es el único Dios que dice, yo no necesito que tú sacrifiques víctimas o a tus hijos, no, sino que yo voy a sacrificar a mi único hijo para liberarte a ti de tus pecados. Y la esclavitud. Es increíble, coach. Y así mismo, cada lección que te va dando la vida de Jesucristo como esta, es puro amor y pura humildad. Así es. O sea, no te dice, es que tú vas a ser, sí, vas a ser mi hijo, pero ya por ser mi hijo tienes, ya puedes hacer lo que quieres, ser un holgazán. No. Si vas a ser mi hijo, tienes que comportarte más humilde, con más amor. No como una persona buena, sino como un verdadero cristiano. Así es, fíjate, Andrew, yo también soy cristiano, digo, sí, tomando la afirmación tuya, digo, y lo reconozco y con todo el orgullo, vaya, que me hace el caminar por esta vía. Pero sí creo que es importante lo que estamos haciendo, Andrew, porque la idea es poder tratar de sembrar, sí, o sea, poner esa semilla, Andrew. Me queda claro que no todos estamos en la misma religión y no todos podríamos llegar a pensar igual. Nosotros tenemos un enfoque, queremos expresarlo en este podcast. Recordemos que, como lo dijimos en el capítulo de introducción, este podcast es un podcast
que tiene un título deportivo que se llama Fútbol 40. Sí. De hecho, ahorita le vamos a dar a este tema en particular el enfoque deportivo, porque damos un enfoque deportivo, damos un enfoque bíblico, damos un enfoque de carácter que tenga valor, damos un enfoque formativo, Sí. damos un enfoque de nuestra opinión hacia todos nuestros televidentes, hacia las personas que tienen se dan el tiempo de podernos ver, porque queremos tratar de poder expresar algo, Andrew. Sí. Y creo yo que este capítulo es muy enriquecedor. La verdad, hablar de la milla extra, como tú lo expresas ahorita en la Biblia, Jesucristo lo dice bien claro: no camines una milla, sino si te someten, camina 2. Coach, y a lo mejor uno... Y quisiera nada más terminar con esto. En este libro empezamos diciendo que no todo es un tema como que controvertido, porque caminar la milla extra podríamos decir que todo este libro radica y expresa exactamente lo que dices de la palabra, y no expresa cómo debe comportarse un cristiano en particular. Ahora, si queremos poder reflejar eso a la vida actual, a la vida de disciplina deportiva, pues claramente nos enseña un valor que es importante. Para poder, no para poder, sino el caminar más allá de lo que se te pide, más allá de lo que es tu obligación, más allá de lo que es tu responsabilidad, siempre te va a dar una gratificación extra. Sí. ¿Cuál ha sido esa gratificación extra para toda la gente que ha practicado determinado deporte, Andrew? Quizás ser el mejor jugador, quizás ganar ese campeonato, quizás ser ese mejor goleador, quizás ser ese mejor jugador histórico, o quizás ser ese boxeador que es el mejor en la historia. O sea, ser reconocido. Sí. Quizás no buscando el reconocimiento, Andrew, pero sí buscando una meta en particular, en la cual te la da un deporte, te la da una disciplina, te la da el karate, te la da... Sí. Vaya, la disciplina en la cual tú quieres estar. Entonces creo que eso es muy valioso. Sí, porque mire, a lo mejor ahorita en la actualidad no te van a decir un soldado, oye, lleva mi equipo. Así pero sí te va a decir tu jefe de tu empresa, oye, quédate más tiempo. Oye, cumple con esta tarea. Oye, ayúdame a terminar esto. Así ¿Y cómo vamos a actuar? Es la pregunta, ¿verdad? Sería, ¿cómo vamos a actuar? Uno podría decir, no, ya mi horario es hasta las 6 y se acabó. Así o no, yo tengo otra responsabilidad y eso no. Bueno, Jesús te dice, cumple con lo tuyo y con ese extra. Extra más. Sí. Sí, o sea, sí. Tremendo, ¿no? Porque la verdad, lo que tenían acostumbrados a la gente en el pasado, digo, hablando del Antiguo Testamento, era algo muy distinto, ¿no? Sí. Y que llegó a revolucionar con una idea muy diferente acerca del cumplimiento de las reglas que se tenían en los inicios de la palabra escrita, ¿no? Y que llegó a cambiar totalmente la actitud y el pensamiento de la gente. El cómo debería de ver exactamente lo que se trataba de expresar, ¿no? Sí. En la Biblia, y lo que se trataba de expresar en el pasado. Yo al leer esto, coach, que es solamente una lección de muchas que existen en la Biblia, y una sola de todo lo que habla de Jesucristo, pero te das cuenta que el camino es camino de humildad. Así es. Camino de amor y camino de morir a uno mismo. Oye, es que ¿cómo me voy a quedar más tiempo? ¿Cómo voy a hacer más? Todo lo que enseña Jesucristo, todo el tiempo es eso. Y por eso mismo, coach, y es lo más complicado, ¿no? Sí, porque coach, hablar de humildad es hablar de algo que está fuera de contexto. O sea, nuestra propia mente se resiste a eso, coach. Exacto, sí. Muy poca gente morir, podría resistirse. Imagínese, o sea, a morir a lo que tú quieres. Así es. Sí, ¿no? Uno siempre quiere ser respetado, siempre quiere ser valorado, siempre quiere que lo tomen en primer lugar, siempre... Y Jesús te dice, no, o sea, vas a cumplir con lo que te pidan y más. Y algo más. Sí, coach, o sea, de verdad es algo increíble, o sea, por eso le digo, o sea, es de amor, de humildad. Todas las lecciones que vemos en la Biblia es amor, humildad, sacrificio y morir a ti mismo. Y por eso es el camino menos transitado. Porque ¿quién quiere eso? No, todos queremos que me sirvan, que hagan lo que yo digo, que me tomen en cuenta, que esto. Puro orgullo. ¿Eso es puro orgullo? De hecho, eso me lleva a la primera reflexión de este capítulo, Caminando la Milla Extra, que nos tocó vivir, güey. Y me gustaría que pudiésemos recordar algo de esto y pudiésemos darle un poquito de sabor. Hubo
durante el tiempo que estuvimos en el pasado juntos, en el aspecto de entrenador, Andrew, hubo una frase que llegó a mí y que fue de impacto en aquel entonces, que creo que lo platicamos y fuimos parte de eso, que decía lo siguiente, Andrew. En tiempo de crisis, un líder, ahorita estás hablando de la humildad, estás hablando del morir a ti mismo, tiene sus méritos. Siempre un líder tiene sus méritos, porque a final de cuentas es una persona que es un líder, es una persona que está por encima de cierta sociedad, liderando, o sea, llevando buenas palabras para que la gente se motive, para que trabaje mejor, guiando. Ok, dice, pero no es momento para necedades, las cuales no son tomadas en consideración. ¿Cuántas veces, ahorita hablas de la humildad, cuántas veces, Andrew, nos tocó ver necedades, vivir necedades, ¿sí? Faltas de ¿cómo se llama?, de compromiso, de responsabilidad, que te lleva ese caminar extra. Si ahorita estás hablando de que Jesucristo da una instrucción en la Biblia, pues sí, la instrucción ahí está, pero cuánta necedad está encima de la gente para poder llegar a cumplir eso, ya sea de un líder. Aquí en este mensaje en particular, pues habla de un líder. No, pues imagínate de la gente que no liderea, pues olvídate. Si un líder se supone que lo agarraste, lo nombraste, porque es una persona que te va a guiar a los demás, a tu espalda, a los demás. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuántas veces nos topamos a eso, no? O sea, con esas actitudes que no son propias en un equipo, en una organización, en una empresa, como estás diciendo. Es bien difícil. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas todos debemos de estar conscientes que tenemos una jerarquía, una responsabilidad y también una persona que tenemos que reconocer y que obedecer, vaya, al final de cuentas. Yo creo que mucha gente que nos escucha, coach, son gente ya jóvenes, adultos o inclusive adultos que están trabajando para una empresa o inclusive ya pueden tener familia, y es algo en verdad bien de cuidado, el saber que un líder en realidad es el que va a trabajar más, no es el que va a recibir y solamente dar órdenes, no, el líder es el que va a trabajar más. Así es. Y yo creo que sería importante que cualquier persona que a lo mejor no es líder, pero está trabajando en una empresa, tiene que tener esa mentalidad de la milla extra, porque siempre se va a presentar esto en la vida. Por eso está escrito en la Biblia, porque se va a presentar en tu vida de diferentes maneras. Así es. Y yo creo que la más segura va a ser en tu trabajo. A ver, oye, necesito que hagas esto. ¿Cómo vas a actuar? Otra vez este mugre jefe que nomás todo el tiempo está aquí exigiendo y pidiendo y esto. Así es. ¿O qué vas a, o sea, cuál va a ser tu actitud? Porque en realidad esto es actitud, coach. Totalmente. O sea, ¿cómo vas a actuar tú ante la situación? Fíjate, Andrew, esa actitud, y también hablando meramente en lo deportivo, es qué tanto estás dispuesto a sacrificar por lograr lo que quieres. ¿Estás dispuesto a caminar más allá por llegar a tu meta? ¿Estás dispuesto a dejar más allá de lo que tienes que dejar por llegar a lo que... Porque ahí es una afirmación, es realmente una obligación afirmativa. Sí. Pero en el aspecto deportivo, caminando la milla extra, a mí me gustó mucho, Andrew, ese título, y realmente llegó tanto a mi persona después de leer este capítulo, este libro, que fue parte del último capítulo de mi libro. ¿Por qué? Porque yo puse en lo alto, como quien dice, a todos aquellos ejemplos de jugadores de varios ámbitos deportivos que caminaron más allá de la milla extra, que caminaron esas 2 millas, como lo dice la palabra, para poder lograr. Pero dentro de eso, Andrew, está implícita esa pregunta, que a mí me ha tocado decir a todos los equipos en los que me ha tocado ser entrenador en jefe. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por ser campeón? ¿Qué tanto? No nomás tú, o sea, tú, todo el equipo, ¿qué tanto? Y esa es la respuesta que tú le vas a dar primeramente a ti mismo, Andrew. Primeramente a ti mismo. Si tú lo impactas y lo impregnas en tu equipo, pues todo tu equipo va a poderse contestar a ellos mismos. Primero, ¿cuánto vas a dejar atrás? Porque un ganador, una persona exitosa no nace
de la noche a la mañana. No. O Fíjese, sea, fíjese. no nace, Andrew. Creo que estaba platicando. No sé si con Rosendo, un buen amigo con el que entreno, con Chendo, creo, no recuerdo bien, pero estamos hablando, creo, de una situación sobre el entrenamiento, de cómo hay veces que estás entrando con un grupo de personas y siempre va a haber, pues todos vienen del trabajo, tienen cosas en la cabeza y cuál va a ser tu actitud a la hora de entrenar, porque la actitud de uno en un grupo de 4 personas va a afectar a todos, coach. Y lo hemos visto. En un equipo de 60 jugadores. De 60. Como uno puede cambiar la Podría actitud de todos. Así es. Y nos ha pasado, ¿eh? Pero ahí también es qué padre que pudimos hablar de este tema. ¿Cómo un tema tan religioso puede ser tan religioso? Y luego de ahí llevarlo a una empresa y llevarlo también a lo deportivo. Un ámbito deportivo. Porque claro. tú individualmente, uno individualmente, al estar en un equipo, siempre van a venir todos tus pensamientos. Chin, es que yo me estoy esforzando más que aquel y aquel por qué no está haciendo y eso. A ver, ¿tú qué estás haciendo? ¿Y cómo lo vas a llevar a cabo? O sea, ¿te vas a dejar influenciar por la actitud de los demás? ¿O tú estás dispuesto, como usted dice, a caminar la milla extra por voluntad propia? Así es. Y fíjate, Andrew, y generalmente la gente que en su cabeza tiene cuestionamientos, Ajá. es la gente que cae en este ejemplo, la gente necia. O sea, la gente que está pensando en necedades. ¿Sí? Sí. Generalmente esa gente no está caminando la milla extra, no se está esforzando más allá de ¿cómo se llama? De una milla para llegar a 2. Generalmente no lo es así, Andrew. Fíjese, últimamente yo he estado teniendo como ¿cómo se podría decir? Como una lucha en mi cabeza, a lo mejor, de querer llegar a encontrar el por qué la gente o todo ser humano llega a esa necedad. O sea, ¿por qué? Porque no todos pueden estar dirigidos hacia una meta en específico, decir, yo quiero ser mejor jugador, yo quiero ser mejor persona, yo quiero sobresalir en lo que estoy haciendo, yo quiero ser el mejor en mi área. Y no para vanagloria, sino porque quiero mejorar. Quiero ser una persona más inteligente, quiero ser una persona madura, quiero ser una persona que ame, que actúe correctamente. Porque, o sea, esta semana lo tuve en mi cabeza de decir, ¿por qué la gente se centra en esa necesidad? A lo mejor sería en otro momento, pero yo sí me quedo con eso, o sea, ¿por qué no todos quieren correr hacia donde mismo, hacia la meta? ¿Por qué mejor, o sea, por qué la gente se quiere, no, aquí estoy bien, aquí me quedo en esta necesidad? ¿Por qué, Kush? Es algo increíble también, o sea, que no entiendo, eso sí, no lo entiendo, no entiendo. Realmente es lo difícil, Andrew. Sí. Es lo difícil de una, lo podemos hablar en el macro de una sociedad. Sí. Es lo difícil en lo micro de un equipo. Sí. Es en lo más micro en una familia. O sea, sí. Es lo difícil, Andrew. O sea, ¿por qué quiero robar? ¿Por qué quiero mentir? ¿Por qué quiero hablar mal de mi amigo a sus espaldas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ok, entiendo. Porque el pecado está en nuestro corazón. Pero si tú ya conoces que hay esa lucha de pecado y las cosas buenas de Dios en tu vida, ¿por qué no esforzarnos a caminar esa milla extra hacia lo bueno? ¿Por qué no? O sea, si ahí está, o sea, pues es más fácil. Bueno, no, es el camino menos transitado. Pero hay de mucha bendición, o sea, cuando uno decide, ¿sabes qué? Voy a caminar por aquí. Demasiada cosa, o sea, si la gente supiera que les va a ir mejor caminando ese camino en cuanto a su paz, en cuanto a su alegría, en cuanto a todo, pues la gente preferiría estar caminando ese camino menos transitado, pero no, están muchas veces cegados en ese camino con el tumulto, diciendo, bueno, pues aquí van todos, hombre, no importa si soy tranza, como quiera, pues aquí están todos conmigo, no importa si estoy haciendo esto mal, pues aquí todos mis amigos hacen lo mismo. Así es. Pues es duro, ¿no? Sí, la idiosincrasia, es duro. De manera general, es algo que domina, ¿no? O sea, que es la mayoría y realmente la gente generalmente hace lo que hace la mayoría. Sí. Cuando uno descubre que no es el camino correcto y que puede llegar a tener mejores resultados, pues es cuando uno individualmente. Primero tiene que empezar a cambiar. Sí. Primero, para poder impregnar lo que él o yo estoy pensando que debo hacer correctamente. Sí, yo sí quisiera, Coach, ahorita en este momento, o sea, decirle a la gente que nos está escuchando que se esfuercen por ir por esa milla extra, o sea, de veras, el camino con Dios es un camino bien precioso, un camino muy hermoso, en el cual van a recibir demasiado
a pesar de lo que tengas que dejar, vas a recibir demasiado y estamos a tiempo, coach, ahorita con todo esto que está sucediendo del coronavirus y todo eso, donde entran miedos y es una oportunidad para tú mismo decir de que, oye, a ver, ya, si es cierto, la vida se me puede ir en un instante y qué hice con todo ese camino de corrupción que llevaba. Yo creo que es un tiempo que Dios nos está dando para que podamos caminar esa milla extra, coach, y decidir, o sea, ya ser diferentes, coach, ser diferentes. Yo creo que es lo más impactante, ¿no? De este podcast y sobre todo de este capítulo en particular, Andrew. Y como también lo has dicho tú, la vida es una lucha constante, una lucha diaria. Todos los días, sí. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes, que esa lucha hay que ganarla, pero hay que ganarla diariamente, Andrew. Sí. Porque diariamente va a haber tentaciones, diariamente va a haber gente que me estira para el otro lado, diariamente va a haber más cosas que a lo mejor no son lo más correcto, que son más fáciles de hacer que las cosas que son menos, menos correctas, que son, más fáciles, más difíciles de poder llegar a ser. Sí. Entonces yo creo que se trata de eso, de luchar en el día a día y de tratar de ser una persona que pueda ser diferente y pueda ser extraordinaria, no ordinaria, como la mayoría de la gente. Y eso es lo que yo creo que debemos de comprender. Ojalá este capítulo... Y escuchaba de eso que dice, de no ordinario, sino extraordinario. La única diferencia es ese extra. Ese extra, claro. Ese extra, tanto en la palabra... Sí, porque las palabras son las mismas. Sí. La diferencia es extraordinario o ordinario. Sí. O sea, es un extra. Y aquí es una milla extra. Sí. Es el enfoque total que te da. En la palabra te dice, no, hay que caminar 2 millas extras. Bueno, para que tú seas exitoso en lo que quieras, tienes que caminar mínimo 1 milla extra, que es hacer todo lo diferente de lo que están haciendo las personas normales o ordinarias. Entonces, pues se me hizo un gran tema, Andrew. Creo que podemos sembrar, como te lo decía al principio, una semilla en toda la gente que nos puede estar escuchando y que pueda aprender de este capítulo algo importante, porque pues caminar la milla extra es pensar primeramente qué tanto voy a dejar atrás para poder ser mejor en lo que me dedique, mejor en mi vida, o mejor como persona, o mejor como sociedad, tratar de contribuir más allá de todas esas cosas. Me gustó bastante, Andrew, de veras que qué gran oportunidad de poder estar aquí contigo nuevamente, ya llevar 6 capítulos y poder pues decir que seguimos caminando en este podcast, ¿no? Que ahora ya tenemos el podcast en Spotify, para que toda la gente pudiese estar ahí oyéndolo en su carro, no solamente viéndolo por los canales de YouTube en los que lo estamos transmitiendo, que como saben es en el canal tuyo, Andrew, de Dios Habla Hoy, y en el canal que yo tengo de Un Equipo Force, en el cual llevamos este podcast desde hace ya unos sábados, ya llevamos 6 sábados, ya estamos cumpliendo más del mes de poder estar trabajando en esto, de un gran orgullo, y pues Fútbol 40 sigue, Andrew. A final de cuentas seguimos hablando de cosas de valores, cosas de formación, cosas que son importantes y que nos ha también enriquecido a ti y a mí, porque creo que estamos recordando, Andrew, una faceta en el pasado, pero que sigue siendo vigente, que dejó huella y que sigue siendo vigente en el futuro, porque fueron y siguen siendo cosas que dejaron una gran enseñanza a ti y a mí, y a lo mejor a mucha gente que nos está escuchando. Sí, yo solamente, coach, quiero motivar a la gente que nos escucha que todos podemos llegar a ser líderes, coach. Todos vamos a ser líderes, ya sea en nuestro hogar o en un trabajo que tengamos, y a mí me encanta ver cómo cuando la gente se contagia de otra gente, de otros líderes, para hacer cosas buenas. Así es. Y que si nosotros dos podemos contagiar a alguien con algo bueno, que esa persona contagie a otras 10 personas, y que esas 10 personas, uno de ellos contagie a otras 10 personas, y así se van, Cus, de cosas buenas y positivas que necesitamos tanto en este tiempo. Demasiado, demasiado. Y pues doy gracias a Dios por este día, Cus, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. También a todos los que trabajan para este programa, a Susana en especial, que ha sido demasiado buena en su trabajo para ayudarnos a que todo esto pueda salir adelante. Claro. Y llevar esta producción en este excelente nivel, ¿no? Porque al final de cuentas es un trabajo que está atrás y que a veces no se ve, ¿no? Sí, y solamente que compartan el video, compártanlo por WhatsApp, por Instagram, compártanlo y
y tómenlo lo mejor que pudo llegar a sus corazones, tómenlo y compártanlo y suscríbanse también al canal, coach, que se suscriban al canal, ahí estaremos subiendo los videos tanto en Dios habla hoy como en el de usted, es el del canal, coach. Un equipo Force. Un equipo Force. Entonces ahí van a estar apareciendo los videos y compártanlos, suscríbanse a los dos canales para seguir escuchando todo esto, coach, que son temas que se han perdido, coach, temas que están ya a lo mejor ya pasados de moda, se podría decir que es el siguiente tema que vamos a hablar acerca de la puerta antigua o la puerta vieja, pero son temas que necesitamos más que nunca. En este mundo actual. Sí. Me gustaría terminar, Andrew, nada más contagiando a la gente para que si les gustó este contenido y el contenido que hemos estado teniendo ahí, me pudiesen ayudar comprando este ejemplar, un equipo Force. La verdad, en particular este capítulo viene aquí, es el capítulo 14 con el que cierro este libro y puede ser de bendición para sus vidas. Agradeciéndoles a todos y a ti, Andrew, y a la producción el poder haber tenido este sexto capítulo y seguir en este caminar en Fútbol 40. Muchas gracias. Hombre, para servirle, coach. Estamos hablando. Bye bye.